Hola, soy Isabel Jiménez Mata, fisioterapeuta, experta en pediatría y especialista en vendaje neuromuscular. Y hoy voy a contarte cómo se aborda el tema de la escoliosis con el vendaje neuromuscular, aunque existen muchos posibles abordajes al respecto. Recordarte que la escoliosis es una desviación tridimensional de la columna vertebral y que según la edad de aparición podemos hablar de escoliosis infantil, juvenil o del adolescente. La infantil hasta los 3 años, la juvenil hasta los 9 años y a partir de los 10 años hasta la madurez esquelética hablamos ya de la adolescente. Perdón. Las causas de la escoliosis son diferentes y el abordaje pues también suele ser diferente dependiendo del tipo de causa que la origina. Las neuromusculares son ocasionadas por desequilibrios musculares. Son muy típicas las de las parálisis cerebrales infantiles o distrofias musculares que producen alteraciones en el tono muscular. La congénita suele venir dada por asimetrías en el desarrollo. Las deformidades vertebrales, como por ejemplo vértebras supranumerarias o acuñamientos vertebrales, son muy comunes y también son comunes las fusiones costales. Finalmente tenemos la escoliosis idiopática, que supone el mayor grueso de pacientes con escoliosis que nos encontramos. El 70% aproximadamente del total es idiopática. Eso quiere decir que no se sabe la causa. En este caso es en el que con el vendaje neuromuscular se ha demostrado que debemos ser más cautos a la hora de aplicarlo y ser más concienzudos a la hora de reevaluar al paciente. En el tratamiento de la escoliosis vamos a tener en cuenta la edad, el ángulo de la curva y la progresión. Cuando la escoliosis aumenta 5 grados de una revisión a otra, que suele ser en torno a 4 o 6 meses como máximo al año, se indicaría que podría ser una curva de carácter progresivo y difícil de controlar, y entonces se deriva rápidamente al especialista. El tratamiento empieza normalmente cuando la escoliosis no está muy avanzada y es de menos de 20 grados. Se recomienda fisioterapia y ejercicio. A partir de los 20 grados del ángulo de Cope, estoy hablando, solemos incorporar el tratamiento ortopédico, es decir, ya el corsé. Y finalmente, cuando la escoliosis tiene más de 40 grados, se utiliza el tratamiento quirúrgico. Importante, respecto al vendaje neuromuscular, tienes que entender que complementa el programa de ejercicio terapéutico y el tratamiento ortopédico y que hay que valorar la musculatura que nos va a ayudar a evitar que la curva progrese o a corregir la curva. Y sobre todo utilizar aquel vendaje que mejor nos complemente el tratamiento fisioterápico que hemos hecho. Hay vendajes tipo de la escoliosis, que es lo que vamos a ver, pero quiero que te quedes con la idea de que si tu tratamiento se ha basado en relajar un determinado músculo y estás seguro de que si haces una técnica de relajación de ese músculo el paciente va a estar más controlado, pues es fundamental que pongas ese vendaje y no el tratamiento tipo que vamos a explicar. En la escoliosis se han utilizado vendajes diferentes, muy diferentes según el abordaje del tratamiento y muy diferentes según las posibilidades de tratamiento que estemos barajando, porque a veces nos interesa utilizar el vendaje para ayudar a mantener la postura, para ayudar a mantener esa corrección que hemos hecho. Otras veces simplemente nos interesa para aliviar el dolor, hay sobre todo adolescentes que se quejan de contractura y del dolor por la escoliosis. Y otros vendajes que nos van a ayudar a mejorar la función pulmonar, sobre todo en escoliosis muy graves, muy severas, en niños con lesiones neuromusculares. Es muy típico que lo utilicemos para aliviar esa función pulmonar. Bueno, vamos a hacer la técnica tipo y para ello, bueno, pues he dejado aquí una escoliosis. Va a venir ahora Mario y vamos a intentar ver cómo serían estos vendajes, que serían una técnica sobre los paravertebrales y técnicas de corrección propioceptiva o técnicas de corrección funcional de la curva, ¿vale? Vamos a ponernos mirando para allá, Mario, y vamos a imaginarnos, porque es verdad que Mario no tiene escoliosis,
aunque podríamos haber hecho otro vendaje porque está un poquito ahí cheposo, pero bueno. Y vamos a imaginarnos que tiene esta escoliosis. Bien, los vendajes que se están utilizando y sobre los que hay estudios publicados son vendajes sobre los paravertebrales en el que en el lado de la convexidad vamos a intentar tonificar, puesto que están alargados, el recorrido es mayor, y en el lado de la concavidad vamos a intentar relajar, puesto que están acortados, tal y como veis en ese pequeño diagrama que os he puesto. Y luego la corrección de la curva, que lo que vamos a hacer es colocar la base del vendaje en la zona de la concavidad para llevar en dos tiras con una tiraní la piel hacia corrección y así intentar corregir también la curva. Hay estudios muy contradictorios del uso del vendaje neuromuscular. Entonces, decirte que si te interesa mucho deberías ampliar un poco leyendo todo lo que hay, porque es verdad que hay estudios muy contradictorios. En lo que sí que se ponen todos de acuerdo es que puede ser muy útil para el programa de ejercicios, pero que también podría ser perjudicial si no hacemos una valoración muy buena y no mantenemos un buen control del paciente. Vale, imaginándonos que tenemos simplemente la escoliosis dorsal, para no ponerle demasiados vendajes a Mario, vamos a hacer la técnica de paravertebrales, bien, una en la concavidad y otra en la convexidad. Bien. Vamos a cortar, bueno, las dos tiras iguales y así vamos a ver la diferencia entre ponerlo para tonificar y ponerlo para relajar. Como norma, un poco como convencionalismo, en los paravertebrales, si vamos de abajo hacia arriba, vamos a relajar, y si vamos de arriba hacia abajo, vamos a tonificar. Y digo un poco como convencionalismo porque es cierto que en la musculatura paravertebral influye mucho la tensión, sobre todo de la venda, y normorregulamos de cualquiera de las dos maneras, en una dirección o en otra. Bueno, imaginándonos eso, convexidad aquí, ¿vale? Voy a intentar en este lado tonificar, luego voy a ir de arriba a abajo, colocaríamos nuestra base, voy a forzar un poco la curva aunque él no la tiene, ¿vale? Y haríamos un 10-15% de tensión, incluso en adolescentes podríamos utilizar más, ¿vale? Bien, y para relajar el otro lado, pues lo haríamos al revés. ¿Vale? Ya te digo que voy a intentar simular que él tiene esa escoliosis que no tiene. Lo que haríamos sería a 0% de tensión y de abajo arriba. Bien, dejando que la venda retraiga. Estupendo. Y ahora lo que querríamos hacer es una técnica de corrección que haga que la curva enderece. Y para eso haríamos una técnica en Y, pondríamos la base en el lado de la concavidad y daríamos tensión. Podría ser una técnica de corrección propioceptiva en la que lo que hacemos primero es intentar toda la corrección que el niño pueda hacerla voluntariamente, y si conseguimos que la mantenga, pondríamos el vendaje. Pero a veces el niño no es capaz de mantener la corrección, entonces tenemos que utilizar esta técnica, que es un poco más pasiva. Bien, base. Déjate caer ahí un poquito de tensión, 10-15, máximo 20, y vale.
Y esto sería, si tuviéramos la curva en el otro sentido, en la zona lumbar, podríamos aplicar el vendaje en la otra dirección. Yo no soy muy partidaria de poner muchos vendajes, y ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos que tenemos, y yo no suelo colocar toda la técnica completa. Es decir, o utilizo para vertebrales o utilizo la técnica de corrección mecánica o de corrección propioceptiva. Y de todas maneras, insistir que hay más técnicas que podemos utilizar. Por ejemplo, en las escoliosis lumbares, en las que muchas veces hay un cuadrado lumbar muy hipertónico, que mejoran mucho solamente haciendo una técnica de relajación de cuadrado lumbar. Bueno, pues técnicas de relajación de determinados músculos, como son romboides o trapecio, también nos pueden resultar útiles si no tenemos que hacer este vendaje concreto. La técnica de estimulación cutánea, ya sea de paravertebrales o de otros músculos toracofugaces, véase trapecio, romboides, cuadrado, también nos pueden ser útiles. Y luego hay muchos autores que lo que hacen es utilizar técnicas fasciales para desrotar. Cuando existe un componente rotacional, se dice que es lo primero que tenemos que abordar, y entonces con el vendaje también se aborda primero utilizando técnicas fasciales. Pero en los niños las técnicas fasciales se utilizan francamente muy poco, con lo cual no las vamos a explicar. Y lo que siempre digo, lo importante es dar en la diana, valorar cada caso en particular, priorizar siempre en base a los objetivos. Cuando existe el componente rotacional, bueno, pues valorad si con el vendaje vais a poder actuar o no vais a poder actuar. Y reevaluar siempre, y ser muy cautos en la escoliosis. Reevaluamos después de colocar el vendaje, no dejamos que un paciente se vaya nunca con un vendaje que no le resulta útil, y es importante no olvidar realizar el seguimiento clínico para, sobre todo en esas escoliosis idiopáticas, que no sabemos la causa y que no sabemos por dónde van a ir. Y como siempre, mi máxima más fundamental, cuanto menos, mejor. No se trata de que el niño se lleve 5 vendajes. Si se puede llevar uno, mejor. Eso es todo. Gracias.